Y nos vamos ahora con el doctor Ramiro Ramos Salinas, que nos presenta hoy un tema muy interesante. El tema son estos libros, son de... ¿Quién es el autor, Ramiro? Buenos días. Friedrich Katz, Miguel Ángel Guía, es un autor, profesor de historia latinoamericana de la Universidad de Chicago. Fíjate que me llama la atención que también el mejor, ¿cómo te diré? Compendio de la Revolución Mexicana es de un italiano. Claro, así es. Sí, a lo mejor porque están despojados y están inmunizados contra cualquier tendencia, ellos lo ven desde un punto de vista muy objetivo. Es correcto, ¿no? Sí. Y parece que se está revalorando la figura de Francisco Villa, ¿no? Así es. Katz hizo una... Sí, muy polémico, porque, bueno, pues vivió 45 años. A ver, nació en 1878 en Durango. Sí. Entonces vivió 22 años del siglo XIX y 23 del XX. Así es. Y fue asesinado un 20 de julio de 1923. Por eso estamos recordando su asesinato, su muerte. Hace 100 años mataron a quien tuvo dos vidas, como estos dos libros. Sí. Así es Pancho Villa, ¿no? Son dos libros de Katz. Primero nació José Doroteo Arámbula, ese fue su nombre, y después nació Francisco Villa. O sea, él mismo se reinventó. Entonces, hay personajes en la historia de México muy identificados, ¿no? De la conquista, pues todo el mundo ubica a Moctezuma. De la independencia, todo el mundo ubica a Hidalgo y a Morelos. Pero de la Revolución Mexicana, Madero y Pancho Villa, y un poco menos a Carranza. Zapata. Y luego también a Zapata, ¿no? También, pero en las encuestas nacionales sale más Villa, que cualquier otro, ¿no? Entonces, Pancho Villa es todo un personaje que vamos a narrarles y a comentarles algunos rasgos de su vida, de su historia, porque fue un personaje que invadió toda la parte de la Revolución Mexicana y el proceso posrevolucionario. Pancho Villa nace en un municipio de Durango, se llama San Juan del Río, y ahí vive una infancia muy complicada, es huérfano del papá, y uno de los hacendados en donde ellos vivían con su mamá, sus dos hermanas, trata de abusar de su hermana. Él la defiende con un rifle teniendo... apenas siendo un adolescente, teniendo 15 años, y sale huyendo ahí después de haber herido al hacendado. Y se va y se interna en las montañas ahí de Durango, y entre Durango y Chihuahua se la pasa gran parte de su vida de joven. Después de andar a salto de mata y hacer algunas actividades propias de la agricultura, propias del comercio. Nunca estudió Pancho Villa, nunca fue a la escuela, pero fue un gran promotor de las escuelas. En su tiempo, cuando fue gobernador de Chihuahua, y en los tiempos de líder revolucionario, impulsó mucho la construcción de escuelas que hasta ahorita están en el estado de Chihuahua. Mucha gente ubica a Pancho Villa como si fuera de Chihuahua, pero no es de Durango. Y en la época en que empezó la Revolución Mexicana, él fue el primero que participó y defendió la idea de Francisco I. Madero del sufragio efectivo no reelección. Hay que reconocerle a Francisco Villa, aquí lo dice Friedrich Katz, que él fue el que convenció a Madero de no retirarse cuando Madero saca aquel libro de la sucesión presidencial, donde cita un movimiento revolucionario y dice: el 20 de noviembre a las 6 de la tarde de 1910 debe de empezar el movimiento revolucionario, y hace un llamado, ¿no? Después también el Plan de San Luis. Y en ese llamado, él ve que la única parte donde podía encender el movimiento revolucionario, pues era en Chihuahua, y se va y entra por El Paso, Texas, y se interna en Chihuahua, y ahí estaba Pancho Villa, y también estaba Pascual Orozco y Abraham González, pero Pancho Villa era realmente el que tenía el liderazgo y la presencia en todo el territorio,
Y él es el que convence a Madero de no retirarse, sino enfrentar el movimiento revolucionario. Miren, si no hubiera sido por Villa, le hubiera pasado a lo mismo que Hidalgo cuando Allende y Aldama le dijeron que invadiera la Ciudad de México en el movimiento de independencia. El gran error de Miguel Hidalgo fue haberse venido para acá y luego lo agarraron aquí en Acatita de Baján, aquí en Coahuila. Bueno, eso mismo iba a hacer Madero, pero Pancho Villa le dijo, no, vamos a resistir. Y eso hizo que Porfirio Díaz tomara la decisión de dejar el poder e irse en el Ipiranga por Veracruz y permitir el proceso revolucionario en paz, que hay que reconocérselo eso a Porfirio Díaz, que ya platicamos de él. Pancho Villa, al momento de que gana el proceso revolucionario, llega al poder con Madero, no se incorpora ni al gabinete, ni pide nada para él en puestos de él. Básicamente busca pues el afán de la repartición de tierras, que ya era también una demanda de Emiliano Zapata. Participa en algunas actividades en el estado de Chihuahua, se pone a trabajar y a hacer cosas en Chihuahua. Y Madero de alguna manera le tiene una gran consideración. En el periodo corto de la presidencia de Madero, él pues ve desde lejos el ejercicio del gobierno de Madero, pero se da cuenta que al momento en que no estaba cumpliendo las expectativas, gente como Pascual Orozco, que había iniciado la revolución junto con él, y Emiliano Zapata, deciden atacar al gobierno de Madero diciendo que estaba incumpliendo las promesas, ¿no?, de campaña, sobre todo en el reparto de tierras. El estado de Chihuahua, ahorita lo platicamos con Miguel Ángel, un estado en donde ni en la época precolombina, ni en la época de los españoles llegaba nadie. Es un estado, es el más grande del país, inhóspito, con montañas, donde no hay sembradíos. Empezaron a llegar cuando se dieron cuenta que había plata, pero hace 80, 100 años. O sea, no, durante mucho tiempo era territorio de apaches y de los enormes búfalos preciosos que estaban ahí en la parte de Chihuahua. Bueno, y en ese proceso, cuando empieza a gestarse ese enfrentamiento con Madero y a gestarse la parte del asesinato de Madero y Pino Suárez en febrero de 1913, Victoriano Huerta lo mandan a combatir a Pascual Orozco y utiliza a Pancho Villa para apaciguar a Orozco. Y eso es a la segunda participación precisamente ahí de Pancho Villa. Y Victoriano Huerta apresa en un momento a Pancho Villa y trata de fusilarlo. Finalmente el hermano de Madero interviene, que después fue asesinado por Victoriano Huerta, y lo salva. Cuando le dan el golpe de estado y matan a Madero, pues obviamente Pancho Villa pues se molesta y llora porque era su amigo. Una diferencia de historias, porque Madero, el hacendado, el nacido en una casta de familia rica, estudiado en Europa, y Pancho Villa, pues un bandolero que no tenía realmente ninguna instrucción, ¿no? Pero ya un gran líder. Le llora la muerte a Madero y se reúne y se junta con Carranza, el paisano de Madero, para impulsar el Plan de Guadalupe y luchar para el derrocamiento de Victoriano Huerta. Y Pancho Villa, Doroteo Arango, es un motor pues para que eso suceda, porque hay los enfrentamientos con el ejército federal y logran derrocar a Victoriano Huerta y la llegada de Venustiano Carranza. Estamos hablando ya del año de 1914, 1915. Cuando ya llega, es otra etapa de la Revolución de Villa, cuando ya llega Carranza ahí al poder, se ponen ahí a discutir quién va a ser el presidente y cómo se van a poner de acuerdo en eso. Y hay una serie de diferencias. Y se hace la mentada Convención de Aguascalientes en 1915, que aquí está narrada por Friedrich Katz. En esa convención se reúnen en el estado de Aguascalientes todos los militares, vanos villistas, vanos zapatistas, y ahí proponen que sea presidente Eulalio Gutiérrez y luego Roque González, que eran pues villistas de cepa.
Y por eso en la historia de los presidentes de la República aparecen ellos dos. Son presidencias muy cortitas, pero que Carranza no estuvo de acuerdo. Entonces Carranza se va con sus huestes y se interna en el estado de Veracruz. Y ahí instala su gobierno. Y quien lo apoya a Carranza fue el enemigo público de Villa, que fue Álvaro Obregón. Entonces se parte la revolución en esos dos bandos, llega Carranza al poder y Villa hace una de las hazañas más interesantes, porque para molestar al gobierno de Carranza invade Columbus en Nuevo México y es el único extranjero que ha logrado invadir a Estados Unidos. La única parte del territorio continental de los Estados Unidos que la ha invadido por lo hizo Pancho Villa y agarró y fue y balació y hizo una serie de vino Pershing, fue el general Pershing. Y luego el presidente Scott le manda al general Pershing para aquella expedición punitiva a buscarlo. Nunca lo encuentra porque pues estaba internado en donde él ya lo conocía, que era toda la sierra. Pero ahí de Chihuahua, no sé si fue Carranza o alguien que tuvo un gesto de dignidad porque se metieron. Sí. Y le fijaron una radio y dijo, de aquí para acá no vas a entrar, que no vas a entrar. Sí, finalmente Carranza tenía que defender la soberanía, aunque estaba él pues viendo que Pancho Villa no estaba con él, y bueno, se retiró esa expedición. Estuvieron varios meses aquí buscándolo, nunca lo lograron localizar a Villa, y es otra parte interesante de la vida de él. En esa época ya estaba gestándose la Constitución del 17, que es el principal producto o logro de la Revolución Mexicana. Acuérdense que la Constitución se promulga el 5 de febrero de 1917, pero en 1916, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se estaban escribiendo los artículos que modificaban la Constitución de 1857, que se había promulgado también, curiosamente, un 5 de febrero. Sí. Y se hicieron esas modificaciones, ya se integraron los temas de garantías individuales y de la organización del Congreso, sobre todo los temas de la no reelección, solamente para presidente de la República, en fin, los artículos del 1 al 29, que son las garantías individuales, y los otros hasta el 136, que son la organización del Estado, el Poder Judicial. Bueno, esa parte pues se la debemos a Pancho Villa, porque él, de alguna manera, estando en ese proceso, pues no molestaba y defendía, mientras que los intelectuales, como Felipe Ángeles, él tenía gente preparada. Roque González, que fue presidente, era una gente también preparada, el propio Felipe Ángeles. O sea, en lo que eran los villistas o la parte de la división del norte, había gente de todo. O sea, Villa fue un gran líder. Mira, tuvo enfrentamientos en donde él dirigía él mismo a caballo a 40,000 personas. O sea, él traía atrás de él, cuando estuvo aquí en Monterrey, pues ahí todavía fotografías de él. En ese momento de la convención de Aguascalientes, Rafa, hay esa foto que está en muchos restaurantes de aquí en Nuevo Laredo y del país, donde están sentados Villa y Zapata. Bueno, para que sepa la gente, cuando ve esa foto que hay en varios restaurantes de aquí en Nuevo Laredo, es cuando se fueron después de la convención de Aguascalientes a instalar a los presidentes, y se sentaron ahí en la silla presidencial. Esa es. Pero aparte esa es, y luego de ahí se cruzó a invadir Estados Unidos. Exactamente. Ese es el momento. Ese es el momento histórico. Hay quien dice que invadió porque le jugaron chueco con un cargamento de armas que él compró. Sí, pero realmente no hay argumento de eso. Mira, todo lo que hizo Friedrich Katz, Miguel, es impresionante como buen investigador. Bueno. Tiene las citas bibliográficas de los periódicos, de lo que se escribió, y muchos testimonios de amigos y las esposas de Villa, que ahorita voy a platicar de ese tema, que es un gran tema, porque ya cuando... Luz Corral fue la última, ¿verdad? Fue la primera. La primera, Luz Corral fue la primera esposa de Villa, la que la acompañó, la que le cuidaba a los hijos de que tenía con otras señoras. ¿Qué mujer? Mira, si van a la Pancho Villa, a la colonia Pancho Villa, a la colonia Pancho Villa aquí en Nuevo Laredo, ahí está Soledad Seáñez, esa es una, ¿no? Austroberta es otra, de las últimas. Y ahí en la Pancho Villa, ahí están los nombres de algunas de las esposas de Pancho, pero además se casaba con todas, o sea, se casaba con sacerdote.
O sea, hacía todo el protocolo, le encantaba al Pancho Villa casarse con todo. Y Luz Corral sabía de esos matrimonios. Y fue una mujer que todavía vivió muchos años y se quedó. Es más, ella no escribió un libro, pero sí le dictó un libro a Martín Luis Guzmán, que fue un historiador de la Revolución. ¿Cómo se llama la obra maestra de Martín Luis Guzmán? Sí, es de la Revolución Mexicana. Él escribió varios libros de la Revolución Mexicana. Bueno, y ella le dijo muchas confidencias de Villa, y fue la que siempre lo acompañó, y incluso la sacó luego Villa de Canutillo ahí de la hacienda, y luego regresó. Exactamente, y fue una mujer muy abnegada, pero siempre estuvo con él, muy leal siempre, Luz Corral. Fue la primera esposa, ¿no? Nos comenta nuestro buen amigo Eleazar Isba. Dice que para conocer al verdadero Villa no solo hay que leer a Katz, dice, sino también a un señor que se llama, te voy a decir, Rey de Cel Mendoza, quien dice que fue un bandolero que cometió excesos inimaginables, especialmente contra mujeres inocentes. O sea lo que sea, Villa es una figura muy controvertida, muy controversial, muy polémica. Sí, y ahí vamos en 1917, y luego ya cuando se hace la promulgación de la Constitución, viene el otro Villa, que es cuando matan a Carranza. Bueno, primero matan a Carranza y luego matan a Zapata, ¿no? Y llega Adolfo de la Huerta, de presidente sonorense, un poco diferenciado y dividido de los otros sonorenses que fueron los grandes enemigos de Villa, Obregón. que es Obregón y Calles. Obregón lo había derrotado a Villa cuando Carranza lo mandó a atacarlo, y en esas luchas, en esos enfrentamientos en Celaya, donde Obregón perdió el brazo, y en Aguascalientes todavía el manco de Celaya. Ahí derrotó Obregón a Villa. Sí. Y siempre lo reconoció. Y terminaron como teniendo una amistad lejana, porque cuando matan a Villa, ya me estoy adelantando 5 años más, pero en 1923, acuérdense que el presidente era Álvaro Obregón. Así es. Y en esos enfrentamientos, Villa pierde un poco de su fuerza y se regresa allá a Durango, a Chihuahua, a su territorio, solamente con 1,000 o 2,000 dorados, después de haber tenido 50, 60,000. Y entonces se repliega, le da al gobierno un rancho, una hacienda, y ahí se queda y hace una escuela militar. Y tiene a sus hijos y tiene familias, y ahí se la pasa en cuestiones de agricultura. Le gustaba mucho tener carnicerías. Le gustaba mucho la agricultura, el comercio, y le gustaba mucho que los niños fueran a la escuela. Entonces la pasa en esos años 1920, 21, 22, en eso. Y en sus últimos años, que es lo que estamos recordando ahora, en 1923, él ya escuchaba que había una intentona de asesinarlo. Cuando salía ahí de su hacienda de Canutillo, salía con una guardia de 30, 40 personas. Cuando va a un bautizo, porque le gustaba, era padrino de todos, era un personaje en México, ya no había revolución, ¿eh? No. Estamos hablando del primer periodo de 4 años de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón le mandaba cartas y le regalaba rifles, lo tenían tranquilo a la fiera, ¿no? Haz de cuenta que le estaban dando de comer a la fiera y estaba, pero la fiera estaba allí y era una gente muy querida y muy conocida en todo el país. Y entonces se empezó a fraguar el asesinato, y aquí lo dice Katz, que meses antes ya lo tenían planeado asesinar, pero cuando lo tenían, había muchos niños ahí y no decidieron. Pero un 20 de julio, cuando iba a Parral, había ido a Parral, Chihuahua, en la mañana, él andaba en un vehículo. A ver, un poquito de la historia. Los vehículos empezaron a llegar aquí en México en 1902, 1904, ¿se acuerdan del modelo T de Henry Ford y todo? Villa le gustaban los vehículos. Lo mataron arriba de un vehículo, de un Dodge. Y en esa mañana él venía bajando. Yo he estado físicamente ahí donde lo asesinaron, ahí en Parral. Es una pendiente donde está una
una casa que después la que rentaron los asesinos y ves, entonces va bajando cualquier vehículo, cualquier persona y te toca verlos de abajo para arriba, o sea, era un blanco fácil. Y le habían, su secretario Trillo dijo, oye, pues ya no hay que gastar tanto en guardias, y nomás se fue con 4 personas que iban en su vehículo y su chofer en ese día que lo mataron, un 20 de julio de 1923. Y ahí le propinaron 9 balazos. Fueron 9 balazos, fue la autopsia que salió de Pancho Villa. Hubo solo un sobreviviente del atentado. Y ahí mismo, bueno, pues le dan a conocer a Álvaro Obregón, que era el presidente que lo habían asesinado. Lo sepultan al otro día ahí mismo en Parral. Y ahí empieza otra historia de Villa, ¿no? Que es la última parte del libro de Friedrich Katz. Empieza la leyenda. Sí, la otra historia, que es la leyenda, porque él había construido un mausoleo, quería que lo enterraran en Chihuahua. Finalmente se queda ahí en Parral, en Chihuahua capital, se queda en Parral durante mucho tiempo ahí. Luego pasan unos años y profanan la tumba, sí, y se llevan la cabeza de él. Y por ahí dicen que la tienen en Estados Unidos, que en una organización, no sé qué cosa, ahí de investigación. Ahí también es otra leyenda del Pancho Villa. Y llega hasta 1976, cuando el presidente Luis Echeverría decide exhumar los restos y traérselos a la Ciudad de México, al Monumento de la Revolución. Fíjense todo el tiempo que pasó, para que ya estuviera junto con su gran amigo, que fue Francisco I. Madero, el Monumento a la Revolución. Entonces, todo ese tiempo, Villa pasó a ser una leyenda, y cuando lo matan, aquí Katz señala todas las publicaciones que hicieron en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, de él. Fue un personaje que ahorita, si lo ves así en historia, más conocido que incluso que Hidalgo. Sí, no, en todo el luego, mundo sí. Es el más conocido Pancho Villa. O sea, el personaje más conocido mexicano es Pancho Villa por el tema del revolucionario. Y porque además le encantaba que lo filmaran. Muchos empresarios cineastas de Estados Unidos en esa época vinieron y lo grabaron y todo. No, y creo que alguna vez hasta utilizó... Y hasta utilizaron alguna imagen de él para... No, pero también creo que Villa utilizó por primera vez el avión como arma de guerra también, como instrumento bélico. Pues mira, el primer vuelo aéreo fue en Tampico, fue aquí, pero estamos hablando de que fue en 1914, por ahí. Y ya en el momento de la Revolución, pues estábamos hablando de que estaba la Primera Guerra Mundial. Sí. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial cuando estábamos nosotros aquí en la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces sí se utilizaron muchos instrumentos tecnológicos, la parte también de la historia cineasta de Pancho Villa. Y nada, fue un personaje pues que tuvo todas las facetas y todas las historias, ¿no? Y antes del Che Guevara, pues era el guerrillero por excelencia. Sí, exactamente. Sí, a nivel mundial. A nivel mundial. Los jóvenes se identificaban con él, había camisetas con Pancho Villa. Exactamente, porque si ve uno la revolución bolchevique, o la revolución francesa, o la propia revolución o independencia de Estados Unidos, nunca hubo un personaje así. O sea, la historia de alguien que viene de abajo, que no tiene instrucción, que es un líder y todo, es nada más la de Pancho Villa. O sea, en el mundo no había existido. Hasta que llegó... Ni él ni Zapata tenían apetitos políticos. Zapata era, o creo que fue el personaje más limpio, ideológicamente, de la Revolución Mexicana. Sí, sí, limpio, y fíjate que todos fueron traicionados por gente cercana a ellos. Sí. A Zapata pues lo entregaron ahí y lo mataron en 1919, igual a Venustiano Carranza. Y bueno, a Villa, hay que decirlo, aquí lo dice Katz, que pasan un año y se hace el responsable de la muerte de un diputado local de Durango, Salas Barraza. Ajá. Jesús Salas Barraza. Él dice, pasado un año, dice, yo fui el que fragué el asesinato. El gobierno lo manda a encarcelar, lo meten en la cárcel, le dan una sentencia de
40 años en Chihuahua y al año lo sueltan, Miguel. El gobernador de Chihuahua de ese tiempo. Y ya, se acabó. O sea, ya no hubo culpables de la muerte de Pancho Villa. Sueltan a ese diputado de Durango y ya nadie investiga y queda como otros crímenes políticos en México. Muchas dudas de su asesinato. Pues hay obviamente muchos testimonios de lo que se hizo y aquí Katz hace un detalle muy fino de todo lo que eso, pero realmente no hay una verdad o un documento de que diga cuáles fueron los motivos. Este amigo dice, pues yo fui el que lo fragué. Y finalmente es condenado, pero lo absuelve, ¿no? Y ahí empieza también pues la otra leyenda de Villa, ¿no? ¿Quién lo asesinó y cuáles son los motivos, verdad? En la pues el motivo era el miedo, ¿no? Sí, era el miedo, le tenían mucho miedo. Pensaban que Adolfo de la Huerta podía buscar de nuevo la presidencia, o él mismo, porque estamos hablando que en 1924 hubo elecciones para presidente de la República. Ajá. O sea, Obregón fue presidente 4 años, no eran los 6 años como ahora. No sé, esa reforma constitucional se quedó en el 17 de 4 años y no reelección. Y faltaba un año para la elección presidencial en donde ganó Plutarco Elías Calles, ¿no? Y luego que Obregón quiso ser presidente en el 28 y bueno, ya vimos lo que pasó con esa historia. Pero eso era el ambiente que reinaba en ese momento. Y bajo ese año preelectoral, pues fue asesinado el Centauro del Norte. Arango Arámbula, el Centauro del Norte. La verdad, impresionante. Mejor como dice como Eleazar Isba, hay muchos libros de él. Yo les recomiendo estos dos. Hay otros libros de la historia de Pancho Villa, pero hay que leer a Pancho Villa para entender la historia de México, para apreciar y amar la Revolución Mexicana, lo que dieron nuestros ancestros para tener paz y para tener la Constitución y las leyes que ahora tenemos, y para valorar la valentía y la lealtad, que hay que decirlo. Podemos hablar de la crueldad que tuvo, sí, pero fue una persona valiente, leal y que luchó por una defensa del país, de la patria, y que sí, y en un ideal, y que tenía pues sus sentimientos ahí. Obviamente para lograr un movimiento así pues tenía que tener gente también cruel y desalmada, ¿no? Ahí estaba Rodolfo Fierro, que también aquí lo hace, y Tomás Urbina, eran dos de sus lugartenientes más despiadados. Mira, había también, cuando aquí en Coahuila, otro general, Francisco Cos, también, que también fue un gran revolucionario. Y hay muchos nombres de revolucionarios en todo el país que acompañaron a Villa y que todo el mundo le tenía un gran respeto. Incluso pues, los sonorenses también siempre lo apreciaron. Y bueno, pues ahí está la historia, Miguel, del pues gran Doroteo Arango, a 100 años de su muerte. Y qué bueno.